presentación de Carlos Gómez Camarena. Él practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y es académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Hizo una formación en el Colegio Clínico de los Foros del Campo Lacaniano en París durante 3 años. Es exalumno de Harvard University y en Birkbeck, University of London. Estudió un doctorado en psicoanálisis en París 7 y es miembro de LASOS, Asociación Franco-Mexicana de Psicoanálisis, y miembro fundador de Nodaléctica Lacaniana, y realizó prácticas profesionales en un hospital, ahorita me comentaba, con niños autistas en París también. Y bueno, el tema de hoy que nos convoca es hablar de Lacan y la antifilosofía, y esto porque de alguna manera yo encuentro aquí en UABC una fuerte convocatoria de leer a Lacan, y bueno, me parece interesante que aquí nos acompañe Carlos, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, empezamos. La idea es que Carlos hable 1 hora y media y que las preguntas vengan después de su 1 hora y media, dedicarle 30 minutos, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a Mauricio, a Alfredo por la invitación, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y particularmente a ti, Abril, por la invitación no solamente a esto, sino a organizar un seminario sobre la libertad en psicoanálisis y a participar en un seminario sobre la escuela eslovena. Son otras actividades que se harán el viernes y el sábado. El título, el rótulo bajo el cual se cobija esta conferencia es Lacan y la antifilosofía. Y quisiera vehiculizar la conferencia tratando de responder, en primer lugar, la pregunta sobre qué es la antifilosofía. ¿Qué es la antifilosofía? ¿Por qué acuñar o retomar este vocablo? ¿Por qué Lacan, el segundo psicoanalista más importante de la historia, acuña o retoma? Eso es una cuestión que voy a aclarar. ¿Por qué Lacan acuña o retoma este vocablo, este insulto? Porque es un insulto, la antifilosofía. ¿A quién va dirigido ese insulto? ¿A quién insulta Lacan cuando dice antifilósofo? ¿Por qué alguien como Lacan, psicoanalista, su práctica era clínica, 100% clínico, no le interesaba la filosofía especulativa, no le interesaba la filosofía para nada? Pero ¿por qué alguien que se ocupaba de los más diversos campos de saber, ciencia, arte, religión, matemáticas, propone la antifilosofía como algo crucial en su enseñanza? Son algunas de las preguntas que voy a tratar de responder el día de hoy. Para mayor sorpresa, Lacan utiliza el término antifilosofía o antifilósofo 3 veces. Es un término cuasi apax. Recuerden que apax legomenon es una expresión que solamente se utiliza una vez en un periodo. Es decir, en la vida de Lacan, por lo menos registrado, hay solamente 3 lugares en donde habla de antifilosofía. Además de manera oral. En ese sentido, bueno, las 3 referencias son en el seminario 14, La lógica del fantasma, donde habla de Wittgenstein como antifilósofo. La segunda vez, que es la que me voy a ocupar el día de hoy, o sea, podría dar 3 conferencias sobre la antifilosofía haciendo una exégesis de cada uno de estos 3 menciones. La segunda es Peut-être Avancen, que es cuando abre la unidad clínica de psicoanálisis en el departamento de psicoanálisis en el Centre Expérimental de Vincennes, que es el Centro Experimental de Vincennes, que después se convierte en París 8 en Saint-Denis. Esa es la segunda que me voy a ocupar, donde se va a desarrollar toda mi intervención el día de hoy. Y la última es en 1980, es la respuesta a una carta que le escribe Louis Althusser, le escribe a Lacan
pidiéndole que no disuelva la escuela freudiana de París. Y su respuesta es: usted es filósofo, yo soy antifilósofo. Yo me sublevo ante la filosofía, que es la frase que es el epígrafe de esta conferencia, es la que está en la difusión, con la cual, si ustedes la leyeron, ahí está. ¿Qué dice esta frase? Es una mini conferencia que da en Vincennes, en el Centro Experimental de Vincennes. Recuerden que ahí fueron enviados, Sorbonne la fragmentan en 13, París 1, 2, 3, 4, hasta la 13, y el 8 pertenecía al Centro Experimental de Vincennes. Se construye en el Bois de Vincennes, a las afueras de París, en donde está Hélène Cixous, Michel Foucault, Guy Deleuze, Lyotard. O sea, la filosofía más importante del siglo XX, eso lo podemos discutir también, que es la filosofía francesa de posguerra, se aloja en Vincennes, incluyendo Badiou. Y ahí, Lacan, noviembre de 1974, pero publicado en 1975, da un discurso que se llama Quizás en Vincennes, y él propone que si el psicoanálisis se pudiera enseñar en la universidad, tendría que tener 4 disciplinas básicas. Después también podemos discutir, sobre todo con los analistas, por qué se atreve a decir que se puede enseñar el psicoanálisis en la universidad, que esa es toda una discusión. Pero él dice, sí se puede enseñar el psicoanálisis en la universidad, tiene que tener 4 disciplinas, y dice: lingüística, lógica, topología y antifilosofía. Cosa extrañísima, porque uno pensaría que se enseñaría clínica, se enseñaría presentación de casos. Él dice lingüística, lógica, topología y antifilosofía. Les leo qué es lo que dice antifilosofía. Y ya saben el estilo de Lacan, ¿no? Dice antifilosofía: con todo gusto intitularía así la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. En las universidades suponen que educan, es lo que está diciendo Lacan. Y dice que la antifilosofía no es la historia de las ideas, tan triste ella, la que se llevará a cabo. O sea, está diciendo básicamente que en las universidades se enseña filosofía como una historia de las ideas, y que eso es muy triste. Y dice, fíjense qué fuerte, por eso les digo que la antifilosofía es un insulto. Hay que ver a quién está dirigido, y eso es algo que voy a tratar que voy a aclarar el día de hoy. Es una recopilación. ¿Qué es la filosofía? Es la recopilación paciente de la imbecilidad que lo caracteriza. Permitirá, así lo espero, ponerla de relieve en su raíz indestructible, en su sueño eterno. La filosofía entonces tiene una raíz indestructible y es un sueño eterno. Es un gesto kantiano, Y dice que es una recopilación paciente de la imbecilidad. Es muy fuerte lo que está diciendo, Y dice que la antifilosofía pondrá de relieve la raíz indestructible de la filosofía y su carácter de sueño eterno. Y termina lacónicamente diciendo: del cual no hay sino un despertar particular. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿Qué es entonces la antifilosofía? Además de la definición que acabamos de leer. ¿A quién está dirigido el insulto? Lacan se la pasa insultando. No se la pasa insultando. Todo el tiempo se dirige insultos, lo digo de una vez, pero no va a quedar muy claro, a los analistas. Su público son los analistas. Y básicamente les está diciendo: cuídense de la filosofía. No está insultando a los filósofos, está insultando a los analistas. Esto es muy importante. Alain Badiou, en los 4 cursos que da sobre antifilosofía,
construye una nueva figura que es el antifilósofo en la historia de la filosofía, lo cual es una intervención importantísima en la historia de la filosofía del propio Badiou, construyendo un nuevo adversario. Retrospectivamente podemos leer la historia de la filosofía con un nuevo adversario que ya no es el sofista o el sacerdote, es decir, el hermeneuta, ni el poeta, sino el antifilósofo. Y una de las cosas más importantes para Badiou del antifilósofo, que sería Pascal, Kierkegaard, Wittgenstein, Heráclito, son antifilósofos, todos sus insultos también serán dirigidos a figuras que no son filósofos. Por ejemplo, al libertino en Pascal. Por ejemplo, al malvado en Rousseau. Rousseau es otro de los antifilósofos. Entonces, cuando dirigen sus insultos antifilosóficos, no los dirigen a los filósofos, los dirigen a una figura que se debería de cuidar de una identificación filosófica. Es una cosa muy importante en términos psicoanalíticos, porque una de las definiciones de la dirección de la cura es poder separar lo más posible el ideal del objeto A. Y el ideal es una identificación. Entonces, el objeto A tendría que ver con una forma de goce vinculada a una identificación filosófica. Es muy interesante esto. Lo que quiere decir que la antifilosofía es una disciplina inherentemente clínica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estudiar antifilosofía es una forma de sacarle filo cortante a la clínica? Muy interesante. Bien, lo primero que me gustaría para comenzar a aclarar todo esto que solamente anuncio, estoy diciendo telegráficamente, es recordar este pasaje de Freud donde habla de los 3 golpes al narcisismo. Ustedes lo deben de recordar, donde plantea Freud que el psicoanálisis es el tercer golpe al narcisismo en la historia del pensamiento. El primer golpe al narcisismo lo da Copérnico. La Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Vamos ahorita a discutir eso. Y el segundo es el humano no es el centro, no es el culmen de la evolución, perdón, no es el culmen de todas las especies, sino que es una evolución que tiene orígenes bajos. Darwin. Y el tercer golpe lo va a dar Freud. Pero si no se entienden los primeros 2 golpes y de qué manera están dados, asestados, no se va a poder entender cuál es la novedad del golpe al narcisismo en el psicoanálisis y que tiene que ver con la antifilosofía. Lo voy a dejar muy claro. Pero solamente puede leerse a partir del retorno a Freud en Lacan. Lo voy a decir un poco vulgar, pero me gusta mucho la forma vulgar de plantear esto, es que el retorno a Freud de Lacan no es un retorno a afirmaciones, no es un retorno al texto en tanto tal, si es una lectura a la letra, pero no es un retorno a las afirmaciones de Freud, sino es un retorno a las preguntas que se hizo Freud, para responderlas con otros saberes, con los saberes más radicales de su tiempo. Es decir, que podemos leer los 3 golpes al narcisismo en Freud de una manera lacaniana, es decir, ¿qué es lo que se estaba preguntando Freud en los 3 golpes de narcisismo para responderlo con los saberes más actuales, más radicales de su tiempo? Dicho ahora sí de manera vulgar, el retorno a Freud no es verle las nalgas, es decir, seguirlo en lo que dijo, sino es mirar con los ojos con los que Freud vio, y no es lo mismo. Es decir, verle las nalgas es retorno a Freud, es leer lo que dijo Freud, y ver con los ojos de Freud, no verle las nalgas, sino ver con los ojos de Freud significa plantearnos las mismas preguntas, pero respondiéndolas de otra manera. Ese es el retorno. Entonces, ¿cómo se puede
leer de otra manera los golpes al narcisismo. Cuando Lacan en el seminario 20 Encore dice que la verdadera revolución no es copernicana, sino kepleriana, con eso podemos entender una cosa muy simple. Voy a explicarlo. Lo que hace Lacan diciendo que la verdadera revolución no es copernicana, es el primer golpe al narcisismo, sino kepleriana. Kepler lo que hace es pasar de un centro a otro, del centro del heliocentrismo al centro, que es, el centro es la Tierra. Lo que dice Lacan, cuando dice que es kepleriana y no copernicana, es que el movimiento de Kepler significa que para poder saber que la Tierra no es el centro del universo, se tuvo que introducir un nuevo tipo de geometrización del universo a partir de la sección cónica, es decir, la geometría analítica. Antes de la geometría analítica era imposible hacer un giro copernicano, perdón, kepleriano, no copernicano, ¿se entiende? Es muy fácil. Para Copérnico es el paso de un centro a otro, que es el Sol a la Tierra, mientras que en Kepler es el paso, no es un círculo, el problema es que pensamos en términos circulares, de figuras perfectas, platónicas. El problema es que la geometría analítica permite hipérboles, pero también permite elipses. Y la elipse tiene dos focos. Lo más escandaloso es que un foco está vacío. Entonces ya no se trata del paso de un centro a otro, sino de un descentramiento. Y además uno está lleno y el otro vacío. O sea, que introduce la figura del descentramiento y del vacío. El descentramiento y el vacío radicalizan a Copérnico. De tal manera que si se entiende este movimiento, el verdadero golpe al narcisismo es descentrar la subjetividad de tal manera que no es... ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Jung? Jung es filósofo en el sentido de la antifilosofía lacaniana. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar del centro de la conciencia a buscar en el centro de la inconsciencia. Pero es pasar de un centro a otro y repite un problema filosófico que se llama el homúnculo. El homúnculo ya no está en la conciencia, sino en lo inconsciente. Para Freud y para Lacan la cosa es más complicada. El problema es que de la conciencia no se puede uno desembarazar, tampoco del yo. El problema es que estamos divididos, y eso es la idea de sujeto dividido. Es el paso de, no de un centro a otro, sino de un centro a un descentramiento en donde además incluye el vacío. El foco, uno de los dos focos, está vacío. Ese es el gran escándalo, el descentramiento y el vacío. Eso es lo que no puede soportar el narcisismo en ese sentido. Si se entiende eso, entonces la revolución freudiana no es copernicana, sino kepleriana. Y es muy importante la introducción de una nueva geometrización. Porque si no, no se puede entender por qué la tercera disciplina antifilosófica es la topología. Y la topología lo que hace es desimaginarizar la geometría. La geometría es imaginaria, incluye figuras ideales, pero además con mediciones, mientras que la topología es una geometría cualitativa. Ya veremos este punto. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el primer golpe al narcisismo es la descentralización del universo. Es la caída del cosmos y es el planteamiento de una topología acósmica. En el seminario 9, la identificación, Lacan propone una figura interesantísima. Dice que el psicoanalista es un cosmonauta, no un astronauta, un cosmonauta, que además su gesto es comunista. Es un cosmonauta de una erótica futura. Y lo que está planteando Lacan cuando dice que el psicoanalista es un cosmonauta de una erótica futura es que erótica, cuando ustedes lean erótica en Lacan, es deseo. Es decir, que el psicoanalista es quien se mueve en un espacio acósmico del deseo. Esto suena pachequísimo, pero va a ser muy claro. Les explico.
la topología de la psicología, no del psicoanálisis, es la topología de la esfera, en donde hay un dentro y hay un fuera, y de lo que se trataría es de ir de lo más afuera o más superficial hacia el centro, que es el self, en términos jungianos o en términos de un Freud copernicano, no kepleriano, es ir a lo inconsciente, mientras que lo que propone Lacan es que el espacio es acósmico. Piensen en la cámara de una llanta y tienes un fuera afuera y un fuera adentro. Hay una fuera adentro y entonces el psicoanalista lo que hace es moverse en el espacio acósmico del toro. Y cada una de esas vueltas es el deseo que trata de atrapar el objeto A que se sustrae. Y eso complejiza la forma de pensar lo psíquico. Cada vez que eso es muy heideggeriano en ese sentido. Es decir, el Das Ding, es decir, es cada vez, a ver, lo voy a plantear. ¿Por qué digo que es heideggeriano? Porque es lo más íntimo de mí, es lo que me saca de mí mismo. El Dasein, ¿sí? Lacan lo va a hacer equivalente al objeto A, que es el que se sustrae en el espacio cósmico del toro, y cada vez que lo tratamos de capturar, lo más íntimo de mí me saca de mí mismo. Es una topología diferente. Es decir, la esfera no está descentralizada y el toro está descentralizado. ¿Se entiende? Entonces, si se entiende hasta ahorita esto, entonces el primer golpe del narcisismo es la descentralización del universo, de la caída del cosmos, y es el espacio acósmico. Por eso le va a interesar a Lacan el toro, las superficies de Biot, el cross-cap, la banda de Möbius. El segundo golpe es la descentralización de la vida, y aquí hay un gesto agambeniano. Lacan en un punto era agambeniano, muy interesante, porque es la caída del bios y la descentralización entre bios y zoe. Y entonces no se trata solamente se pasa del bios al zoe, sino que bios y zoe va a crear muchísimas paradojas o parajodas que van a incluir una problemática de biopolítica o de necropolítica, etcétera, etcétera. O sea, en Darwin hay un descentramiento de la vida. Y el tercer golpe es una descentralización del pensamiento. Y es el reemplazo de la hipótesis aristotélica del alma a una hipótesis galileana del inconsciente. Esto es bien interesante. Para poder entender bien este paso, este último, de la descentralización del pensamiento, que es la hipótesis aristotélica del alma, a la hipótesis galileana del inconsciente, tenemos que entender entonces que lo que está haciendo Lacan es leer los tres golpes al narcisismo con un 3, el 3 de Galileo, Kepler y Newton. Hasta aquí ya sabemos qué es lo que hizo Kepler. Lo que hizo Kepler fue introducir una figura geométrica no armónica, que es la elipse. ¿Qué es lo que hace Galileo? Lo que hace Galileo es pensar que el universo está geometrizado. Es decir, lo que hace es vaciar, desontologizar el universo. ¿Quiénes son quienes ontologizan el espacio psíquico? Los psicólogos. Los psicólogos son aristotélicos en un punto. Es decir, consideran que todo el problema, es decir, la ciencia moderna tiene un gesto muy importante, que es vaciar al universo de sustancia. Y eso solamente es un gesto galileano, que es pensar que el universo está geometrizado y que el lenguaje del universo es matemático. Y las matemáticas, por excelencia, desustancializan. Ese es el gran gesto de la ciencia moderna. Entonces, por eso el interés de Lacan por la topología, pero también por las matemáticas, ¿se entiende? Y el tercer movimiento, entonces está Galileo, que es la desustancialización del universo y la geometrización del universo en el sentido de matemáticas sin sustancia. El gesto kepleriano es
es la introducción de figuras inestables, asimétricas, no armónicas. Es un platonismo kepleriano, para decirlo de otra manera. Y el tercero, que es impresionante, que es Newton, y esos tres gestos los va a hacer Lacan, pero con el psicoanálisis. El tercer gesto, que es el newtoniano, lo que va a hacer es introducir la letra en fórmulas. Y eso es lo que lo va a llevar a Lacan a los matemas, a una escritura. ¿Qué significa eso? Que lo inconsciente no se trata de una dimensión oculta, que no es esta idea de la esfera, de dentro y de fuera. Lo inconsciente, déjenme explicarlo un poco en términos de la lectura que hace Zizek de Kant con el juicio infinito. Voy a explicarlo claramente, porque los psicoanalistas no somos programadores neurolingüísticos, para decirlo claramente. Y tiene que ver con la forma en que Zizek lee a el juicio infinito en Kant. Lo explico fácilmente. La topología de la esfera se puede expresar gramaticalmente. Esto es bien interesante porque los decires de los pacientes se pueden topologizar. Cuando la mamá de un paciente dice no me hace la tarea o no me está comiendo bien, el me introduce un bucle, es decir, es un índice gramatical que introduce una topología. Los psicoanalistas tenemos que traducir los decires de los pacientes topológicamente para orientarnos. Es bien interesante. Entonces, cuando les digo que el psicoanálisis no es una programación neurolingüística, es justamente porque tiene un índice gramatical. Lo explico en términos del juicio infinito en Kant, leído por Zizek. No es lo mismo decir no es consciente porque la negación recae sobre el verbo a decir que es no consciente. Porque la negación recae sobre el adjetivo. No es juego de palabras. Cuando Zizek lo aclara, el juicio infinito significa que el segundo movimiento deja un juicio suspendido, indefinido. Lo voy a decir claramente. ¿Cómo lo explica Zizek? No es lo mismo decir no está muerto a está no muerto. El primero es no está muerto, entonces está vivo. Pero si tú dices está no muerto, es el zombie. Entonces lo inconsciente es un concepto zombie. Lo inconsciente no es lo que no se sabe, sino es una modalidad de saber. Es una torsión sobre sí mismo, en donde es un saber que no puede saberse a sí mismo. Y por eso su topología tiene que ser la topología de la banda de Möbius. Nunca es posible integrar los dos lados porque es el mismo lado, tiene uno solo. Es muy complicado, tendría que explicarlo durante necesitaría que ustedes lo hicieran manualmente, ¿no? Pero confío en que con que esta conferencia, esta intervención, les pueda dar telegráficamente algunas pistas para poder leer a Lacan. Es decir, que la programación neurolingüística sí piensa que lo inconsciente es un automatismo, es el mismo error que también produjeron el dadaísmo y el surrealismo. Que esa es la tercera referencia de la antifilosofía en Freud. No lo voy a explicar aquí, pero en fin, se entiende entonces que decir no es consciente es la topología de la esfera, mientras que es no consciente produce una topología diferente que es la de la banda de Möbius. En todo caso, el inconsciente no es algo que no se sabe, sino es un saber que no puede saberse a sí mismo. Es un insabido. Hay cosas que no sabemos que sabemos. Y eso es lo que lee un psicoanalista. Entonces, lo inconsciente es un concepto zombie. No es lo contrario al saber, no es lo contrario a la conciencia, sino es una conciencia suspendida que introduce una nueva modalidad de saber.
¿cómo carajos no va a tener consecuencias eso en la forma de leer la filosofía? Si es el amor al saber. ¿Qué significa amar a un saber, a una modalidad de saber que no puede saberse a sí mismo? Y esa es la gran pregunta que se plantea en la escuela eslovena en un punto. Que si Hegel, en el fondo, apostaba a un saber absoluto, es decir, un saber que podía saberse a sí mismo, o es Hegel la introducción de un saber que no puede saberse a sí mismo, y entonces todas las paradojas. Es el centro no dialéctico, el núcleo no dialéctico de toda dialéctica, por decirlo de una manera. Lo inconsciente. Bien interesante. Es decir, lo inconsciente es una modalidad de saber descentrado. Cuando Lacan plantea bien, a ver, explico algo más. La lectura de Lacan que hace de Kepler proviene de Alexandre Poiré o Alexandre Coiré. También se le puede conocer como Coiré. Pueden leer un libro que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, y ahí van a encontrar el gesto galileano, kepleriano, newtoniano de la ciencia moderna. Es bien interesante porque Coiré es quien presenta en Nueva York a Lévi-Strauss con Roman Jakobson, los grandes estructuralistas. Se puede decir que Coiré es la clave más extraña del estructuralismo lacaniano. Es bien interesante esto. De paso, Coiré, ustedes pueden reconocer a Coiré como el maestro de otro gran epistemólogo. Coiré es epistemólogo, historiador de la ciencia. Le dio clases, uno de sus grandes alumnos, el alumno más conocido, se llama Thomas Kuhn, que es quien escribe La estructura de las revoluciones científicas. Es decir, la palabra paradigma viene de Thomas Kuhn. El problema es que Thomas Kuhn lo que hace es sociologizar y darle sustancia al estructuralismo de Coiré. Aquí lo que me importa es que se lea el movimiento coireano. Es decir, ¿quién es Coiré? Alexandre Coiré es un epistemólogo que lee la historia de la ciencia en términos estructuralistas. Esa es mi propuesta. Es decir, que las revoluciones científicas no son tanto por encontrar empíricamente nuevos datos, es decir, no es el telescopio o el microscopio como instrumentos de recopilación de nuevos datos empíricos lo que produce las revoluciones científicas, sino que el telescopio y el microscopio son efecto de un cambio en el lenguaje y en la concepción del mundo, es decir, la óptica. Si no se puede suponer que el universo está geometrizado, no es posible crear la óptica. Si no hay un cambio de paradigma en términos estructuralistas, no sociológicos, no es posible entonces que haya un cambio galileano, kepleriano y newtoniano. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que para que tú puedas hacer una revolución en la biología, en la genética, no se trata de encontrar nuevos datos empíricos, sino de introducir figuras inestables para geometrizar de otra manera la estructura, con lo cual orientamos lo empírico. Esto es súper importante porque entonces es un platonismo de las geometrías inestables. No son tanto los experimentos en cuanto a datos empíricos lo que produce un cambio de paradigma, sino es la introducción de nuevas formas de pensar en términos geometrizantes.
pero de figuras inestables. Es lo que acabo de mostrar con Galileo. En ese sentido, ¿qué implica para la escuela eslovena introducir la figura de una dialéctica que tiene un núcleo no dialéctico, como figura inestable para poder pensar a Hegel? No es Zizek lo dice en el sujeto espinoso, un buen hegeliano sabe contar más de 3. Kepler, Galileo y Newton hacen un descentramiento de la filosofía a la ciencia moderna muy interesante, y que Lacan lo retoma, que es el paso de la ecuación pensamiento es igual a ser a pensamiento es igual a real. Esta sería la clave de la filosofía, sobre todo antigua, está en Parménides. El pensamiento es el ser. Y para Lacan, la clave, leído desde Coillet, la clave está en que el pensamiento es igual a lo real. La frase es de... Lean el texto de Coillet, del Mundo cerrado al universo infinito, 1946, por esa época, y lo que dice es, no sé, la frase que utiliza es: la lógica es la ciencia de lo real, no de la realidad, sino de lo real. Es decir, que lo que hace Galileo es suponer que el universo está vaciado de ser, desontologiza el universo, es lo que les quiero decir. Lo que hay que pensar son geometrías vaciadas de toda sustancia. Suponer que no hay sustancia es un movimiento anti-aristotélico, y es sustituir que el pensamiento es igual a el acoplamiento al ser, sino que lo que produce el pensamiento es equivalente a las estructuras de lo real, en términos lacanianos, ¿eh? O sea, que lo real lacaniano es más bien, no viene de Georges Bataille, sino viene de Coillet. Lacan va a llevar eso todavía más lejos, porque lo que va a distinguir al psicoanálisis lacaniano de la filosofía en un punto es que no se va a preocupar, su dialéctica no va a ser entre ser y no ser, sino entre ser y tener. Por ejemplo, la significación del falo. No voy a explicarlo aquí. Y a la altura del seminario 20 vuelve a descentrar el problema, y ya no es tanto es decir, la filosofía trabajaría ser, no ser, toda la discusión entre el ser y el no ser, mientras que el psicoanálisis es ser o tener el falo. Además, con un giro súper interesante, porque la mujer se define en la sexuación femenina, en la significación del falo, se define como no es sin tenerla, lo cual introduce un giro súper interesante. Recuerden esta formulación de Lacan sobre la angustia, que es una discusión con Heidegger y con Kierkegaard, que es: la angustia no tiene objeto, sí, no tiene objeto, no está ontologizada, pero Lacan da un giro más y dice: la angustia no es sin objeto. ¿Sí? La angustia, ¿qué sí tiene objeto? El miedo. A ver, no les respondió qué diablos es antifilosofía, ¿eh? Y en el seminario 20 lo que hace es descentrar con la lógica modal, va a descentrar no tanto de la dialéctica ser-no ser al ser-tener, sino al ser-existencia, con los universales y los existenciales. Eso es muy complicado para poder explicar también el día de hoy. Esto es bien interesante porque cuando yo les estoy diciendo que por qué Lacan, si transitó por otros saberes, religión, arte, ciencia, ¿por qué propone la antifilosofía? Y aquí es bien importante porque se puede discutir aquí la fundación de la filosofía moderna, se puede discutir,
Pero para Lacan, la filosofía moderna se funda con Descartes, con Descartes. Y lo que hace es leerlo de otra manera. Lo que hace es leerlo no con la ecuación pensamiento es igual a ser, sino como pensamiento es igual a real. Y vamos a ver que en la fundación de la ciencia, de la filosofía moderna, él encuentra al mismo tiempo, cuando Lacan dice, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia en tanto excluido, lo que está diciendo es que con la fundación de la filosofía moderna existe es decir, que la introducción del sujeto en la filosofía, existe la posibilidad del psicoanálisis. El psicoanálisis y la filosofía moderna son contemporáneos, es lo que está diciendo Lacan en un punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Descartes? Cuando Descartes, recuerden en la duda metódica, se empieza a dudar de todo, primero pone como garante a Dios. Dice, vamos a hacer como que se suspende todo. Recuerden que él va a dudar de la experiencia, va a dudar de lo que le enseñaron sus profesores jesuitas, de los viajes, etcétera, etcétera. Pero va a decir, voy a dudar de todo, aunque voy a tener una garantía en Dios. Si lo leemos antifilosóficamente, eso es el gran otro de Lacan. Lacan lo lee así. Y entonces, de lo que puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es de que soy yo quien duda, y si dudo, soy yo quien piensa, y si pienso, no existe. Es el movimiento en donde desmonta toda la filosofía y luego la empieza a construir a partir de una certeza. La certeza es que quien duda soy yo. Este momento es el momento antifilosófico fundador del psicoanálisis, pero también de la subjetividad moderna y de la filosofía moderna. Al mismo tiempo que se funda la filosofía moderna, se funda la antifilosofía moderna. ¿Dónde está el gesto? El gesto, ahora sí voy a hacer una primera, además de los insultos que dio Lacan, de la antifilosofía, diciendo la antifilosofía, voy a hacer una primera definición de la antifilosofía. Va la primera definición de la antifilosofía. La antifilosofía es el momento frágil pero potente que solamente puede abrirse a partir de un apalancamiento con Freud. Es decir, que el gesto cartesiano de ¿dónde funda la subjetividad moderna de Descartes? La funda en la duda. El pensamiento se funda en la duda. ¿Y por qué lo tenemos que leer con ese momento frágil pero potente? Es decir, en el punto en donde se escinde está el momento filosófico y el antifilosófico. ¿Qué es el momento filosófico? El momento filosófico es cuando yo fundo la certeza en la duda. En ese momento, la filosofía lo que hace es agarrarse del gran otro, Dios, o de una unidad que es el yo. La filosofía no soporta, es lo que está diciendo Lacan, no soporta el punto de fundar el pensamiento en la duda. ¿Quién sí lo soporta? Freud. ¿Por qué? En la página 510 de la interpretación de los sueños, en las obras de Amor, en las obras de las verdes, dice Freud, cuando un paciente me cuenta un sueño y no me queda claro por dónde interpretarlo, le pido al paciente que me lo vuelva a contar. Y ahí, donde cambió algo o donde omitió algo, ahí está lo inconsciente. Es decir, que en la duda es donde está lo inconsciente. Lo inconsciente es un pensamiento, lo dice Freud con todas sus letras. Es un pensamiento de otro tipo. ¿Y dónde está fundado? En la duda. Lo que hace un psicoanalista, el momento antifilosófico del psicoanalista es soportar que la certeza para leer lo inconsciente es fundarse en la duda. Si quieren ir más lejos en eso, recuerden el tiempo lógico y el acepto de certidumbre anticipada, 1945 de Lacan. Lo que le da certeza a los prisioneros
de qué color es, cuál es la cifra de su ser, de qué color es el círculo que tienen en la espalda, que no pueden ellos verse a sí mismos, pero pueden verlo los otros, lo que les da certeza de qué son ellos sin poder hacer una reflexión sobre sí mismos, es decir, no pueden ser un yo autoconsciente, tiene que ser intersubjetivo, pero está suspendido por una indeterminación. Perdón que le esté hablando de cosas súper técnicas, pero es el gesto cartesiano antifilosófico. Lo que me da la cifra de mi ser, lo que da la certeza de que yo soy de un color y no de otro, es la duda de los otros y mi duda. Mi subjetividad se funda en la duda. Vamos con otro ejemplo. ¿Por qué Pascal para Badiou pero también para Lacan es un antifilósofo? Esto lo pueden, en Badiou está en sus 4 seminarios que da sobre antifilosofía, pero en Lacan está en el seminario 16. No únicamente, pero en el seminario 16 lo trabaja muy bien. Es increíble porque lo que va a trabajar Lacan es a Marx, a trabajar toda la cuestión de la plusvalía en Marx, para construir los 4 discursos, y curiosamente empieza con una clase sobre Pascal. Y en Pascal encontramos que si leemos a Dios como el gran otro, la cuestión del gran otro, la relación con el gran otro no tiene que ver con el saber, sino con la dimensión de la apuesta y del acto. La apuesta de Pascal, dice Lacan, no se apuesta para ganar algo, sino que se apuesta en el momento en el que uno sabe que ya perdió. Entonces, leer a Pascal filosóficamente significaría que no hay pérdida. Leerlo antifilosóficamente es encontrar que la apuesta se juega en el momento en que uno ha perdido. ¿Qué tiene que ver con el marxismo? Que todo el capitalismo funciona en el punto en donde se trata de recuperar la pérdida. La pérdida es orientadora para poder entender la dinámica del capitalismo. La subjetividad moderna para Lacan funciona en términos de una introducción de una falta que se trata de recuperar una y otra vez, y esa es la dinámica pulsional. Hay otra teoría que también le interesa a Lacan sobre la subjetividad moderna, pero la va a encontrar en la teoría del barroco. No lo voy a explicar aquí. Es decir, le va a interesar el momento cartesiano, pero también el arte barroco. ¿Por qué? Porque lo que hace Descartes, no lo voy a explicar aquí a profundidad, lo que hace Descartes, además de fundar el pensamiento en la duda, la certeza está en la duda, y por lo tanto el pensamiento se construye desde ahí, en una figura asimétrica, porque es un oxímoron, que la certeza está en la duda, es una figura descentrada. ¿Se entiende? Toda la ciencia moderna y la filosofía moderna para Lacan va a tener figuras paradojales, descentradas. Todo lo demás va a ser metafísica para Lacan. El momento cartesiano, pienso, coma, luego existo, va a ser también la separación entre verdad y saber. Hay una escisión entre verdad y saber, lo cual produce muchísimos problemas y los va a resolver la ciencia de una manera, el psicoanálisis lo va a resolver de otra manera, pero también entre enunciado y enunciación, y ese es todo un problema. La paradoja del mentiroso en Epiménides se va a trabajar con un problema de enunciado y enunciación, y toda la filosofía analítica es un momento que se va a jugar entre la filosofía y la antifilosofía para poder suturar enunciado y enunciación. El psicoanálisis lo va a trabajar de otra manera. ¿Con qué? Con las fórmulas de la sexuación. Doy una segunda definición de antifilosofía. Ya no es únicamente el momento frágil pero potente que se abre a partir de apalancarse con Freud. Un filósofo tuvo una intuición
momentánea, pero recula y sutura ese momento antifilosófico de manera filosófica. ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? Va a decir, en todo el pensamiento de los humanos va a haber un momento antifilosófico que un filósofo pudo pensar, pero ese momento antifilosófico, como acontecimiento, desaparece por medio de una sutura filosófica. ¿Cómo se puede volver a recuperar ese momento frágil? Es un momento, un instante casi, que se puede abrir con Freud, pero ¿cómo se hace? Abriéndolo con Freud. Esa es una primera definición. La segunda definición es que la antifilosofía, es una frase maravillosa, lo voy a retomar de una frase de Lacan, que está en las actas del seminario que dio, el seminario 11, cuando lo invitaron a la École Normale Supérieure a dar su seminario porque lo habían expulsado de la IPA, ya no podía dar su seminario en Saint-Anne, lo invita Louis Althusser a la École Normale Supérieure, pero al final de su seminario tenía que hacer un reporte, y ese reporte tenía 2 paginitas. En el reporte del seminario 11, no lo van a encontrar en el seminario 11, sino en el reporte, dice una frase maravillosa que tiene que ver con la segunda definición de antifilosofía. Dice, no se trata tanto de que si el psicoanálisis es una ciencia o no, sino que es una ciencia que incluye al psicoanálisis. ¿Qué significa eso? No es tanto si el psicoanálisis es una ciencia o no, de la manera en que lo quieran definir, sino que es una ciencia que incluye al psicoanálisis. Es decir, ¿qué es una ciencia que incluya al sujeto dividido, descentrado del pensamiento? ¿Qué es una ciencia que incluya al goce? ¿Qué es una ciencia que incluya que el gran otro está en falta? La antifilosofía es el momento pascaliano, kierkegaardiano, wittgensteiniano, heideggeriano, en donde se encuentran con un punto de goce, de falla del gran otro o de sujeto dividido, y no lo suturan. ¿Se entiende? Cuando un gran filósofo se encuentra con esto, por ejemplo Heidegger, vamos a pensar en Heidegger, el movimiento de Heidegger, que es encontrarse con la angustia, no tiene objeto. Hay un punto en donde no puede soportar que la ontología está sexuada, por ejemplo. Lacan lo que va a hacer es dar un paso más en el momento antifilosófico heideggeriano, y lo que va a hacer es sexualizar la ontología heideggeriana. Lo que va a hacer Lacan con el momento antifilosófico de Descartes es radicalizarlo con Freud. Lo que va a hacer Lacan con el momento antifilosófico de Kant, cuando logra vaciar a la ética de toda sustancia, que es un momento de la ciencia moderna, que es lo que les digo, de sustancializar, es decir, que el pensamiento no es ser, la ética no tiene que ver con el ser, la bondad que está súper ontologizada, sino que la ética tiene que ver con un vaciamiento de todo contenido de la ética. Lacan da un paso extra. Es decir, cuando hace equivalente a Kant con Sade. Y va a decir que la ley y el deseo están acoplados con Kant con Sade, pero además que el imperativo categórico es cómo tomarse en serio en la ética la decisión entre enunciado y enunciación, que no es otra forma de decir que el sujeto está dividido. ¿Qué es la ética después de que su enunciado y enunciación están divididos y nunca pueden reunirse? Podemos irnos con Pascal, con Kant, con todos los filósofos que leyó Lacan, y encontrar cómo hay un punto antifilosófico donde se encuentra con el goce, con la falla del gran otro y con la división del sujeto. Entonces vamos a repetir la frase de Lacan. No se trata tanto de si el psicoanálisis es una ciencia o no, sino que es una ciencia que incluya al psicoanálisis. Parafraseando, no se trata tanto de si el psicoanálisis es una filosofía o no, sino que es una filosofía que incluya al goce, al sujeto dividido y al gran otro en falta. Esa es la segunda definición de antifilosofía. La antifilosofía es un pensamiento que hace equivalente pensamiento con real y que incluye al gran otro en falta, al sujeto dividido y al goce. Voy cerrando.
Les leí lo que estoy haciendo es todo un exégesis de esta frase de quizás en Banzena. Y cuando está planteando que la antifilosofía es la cuarta de las disciplinas, las otras tres pueden leerse a partir de la antifilosofía. Para decirlo en términos del último Lacan, hay un anudamiento borromeo en donde la antifilosofía funciona como un santón, el cuarto nudo que posibilita que los otros tres no se suelten. La lingüística, la lógica y la topología son las tres disciplinas que anteceden en el sentido lógico a la antifilosofía. La lingüística ofrece entonces al psicoanálisis una teoría del orden simbólico. Es decir, desimaginariza el yo freudiano. La lógica provee al psicoanálisis de un saber formalizado y que es capaz de permanecer por fuera del sentido. La topología introduce un materialismo muy particular, un materialismo acósmico de la letra y paradojal. Y la antifilosofía es la operación de forzamiento que anuda a las otras tres de forma borromea. Es, en ese sentido, una nominación que anuda a los otros tres. Lacan está leyendo entonces con la antifilosofía. Está leyendo el momento moderno en donde Descartes produce efectos. Entonces Descartes levanta acta de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y lo que hace Lacan es leerlo de manera antifilosófica. Y entonces lee Lacan de manera estructural la religión, a la ciencia, al arte, pero también cómo el psicoanálisis se vincula con estos, cuáles son los límites, las vecindades y los agujeros entre estas cuatro disciplinas. Pensemos un ejemplo. Cuando Lacan dice en El triunfo de la religión, más o menos alrededor de los años 70, está hablando todo el tiempo del triunfo de la religión, el triunfo de la religión, pero al mismo tiempo van a empezar a encontrar resonancias con otro opuesto, el fracaso de mi enseñanza. ¿Qué significa eso? Significa que la religión sustituye la verdad por el sentido. La filosofía, estructuralmente, se tiene que apartar todo el tiempo de la búsqueda de sentido. ¿Qué significa leer? Que con Lacan podemos leer la distinción entre ciencia, religión, psicoanálisis, arte. Significa que la filosofía, y esto es muy althusserliano, la filosofía todo el tiempo es un campo de batalla para poder distinguirse del poeta, del antifilósofo, del sacerdote. Es decir, que todo filósofo, para fundar constantemente cada acto filosófico, es separarse del sofista, que hoy es el periodista, del poeta, del sacerdote, que hoy es el hermeneuta, porque sustituye la verdad por el sentido, pero también del antifilósofo. ¿Por qué? Porque para el antifilósofo no se trata de la verdad, sino se trata de sustituir la verdad por un acto radical. Lo que encuentra fascinante Lacan con la ciencia, y aquí Lacan está retomando como gesto las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx, es que la ciencia, a diferencia de la filosofía, la ciencia es un discurso que tiene consecuencias en lo real. Mientras que para Lacan la filosofía no tendría consecuencias en lo real.
es increíble que las matemáticas, que siendo algo escrito, puedan tener consecuencias en lo real y dividir, desintegrar un átomo. No sé si se dieron cuenta, pero si ustedes empiezan a hacer cuentas con los dedos, hay un momento en que el pensamiento no puede más y que es necesario la introducción de la letra. Si tú quieres llegar más lejos, vas a tener que empezar a utilizar una ortopedia de la escritura. Escribir es una forma de pensar, no sé si se entiende. Entonces, ¿cómo es posible cuál es la gran invención de la ciencia moderna para Lacan? Que hay una escritura que carece de sentido, no tiene sentido la escritura. Piensen en que se pueden escribir ecuaciones que están no modelando, sino escribiendo 3, 5, 15 dimensiones que son impensables psicológicamente, que aunque no sean representables en 3D, es decir, que no pueden ser pensables para el humano, se puede incidir sobre lo real. Ese es el gesto newtoniano, ¿eh? O sea, que para Lacan, la escritura de todos sus aparatos de escritura, el esquema Z, el grafo del deseo, la topología, son aparatos de escritura que no tienen sentido, pero que tienen efectos en lo real de la estructura psíquica. ¿Se entiende? Es decir, que la ciencia, a diferencia de la filosofía, para Lacan, es un discurso que tiene consecuencias en lo real, pero tiene consecuencias técnicas. Y ahí viene una discusión con Heidegger acerca del pensamiento de la Gestalt. Cómo la escritura es un emplazamiento que produce técnica, pero para Lacan hay otra forma de escritura que tiene consecuencias en lo real del cuerpo parlante. Tercera definición de la antifilosofía. La antifilosofía descompone los protocolos, el funcionamiento de la ciencia moderna, de la filosofía moderna, del arte y de la religión, para poder aclarar al psicoanálisis qué es lo que hace. ¿Qué hace el psicoanálisis con el sentido? ¿Qué hace el psicoanálisis con el saber? ¿Qué hace el psicoanálisis con la verdad? ¿Qué hace el psicoanálisis con la certeza? ¿Qué hace el psicoanálisis con lo real? ¿Cómo funciona la escritura para poder tener consecuencias en lo real? Imagínense que Lacan tiene que movilizar, ahorita voy con la idea del barroco, Lacan tiene que movilizar arte pictórico, cine, novelas, escritura de Joyce, moviliza todo el arte, moviliza toda la filosofía, moviliza a la ciencia y a las matemáticas, porque el corazón de la ciencia son las matemáticas para Lacan, es un gesto coidiano. ¿Para qué? Para poder tener consecuencias en el sujeto parlante en su consultorio. Les propongo una imagen. El psicoanalista tiene un gran acelerador de partículas, gigantesco. Una caja de resonancia para hacer tomografía de emisión por positrones. Es un gran científico que moviliza muchísimo conocimiento, muchísimo saber, para poder hacer una intervención y desintegrar un átomo. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es la desintegración de los significantes que están ordenados por un significante amo y que nos hacen sufrir. Lo que hace el psicoanalista es que su acelerador de partículas se llama diván. Y ya tienes que utilizar un aparato gigantesco para hacer una intervención minúscula. Pero esa intervención minúscula lo que hace es desintegrar un átomo de goce sufriente en el sujeto. Para Lacan es súper importante hacer un psicoanálisis no metafísico. Para Lacan es súper importante entender cómo funciona la escritura para poder desintegrar algo a partir de la escritura. Lo que le interesa es qué ocurrió en la modernidad para que aparezca un tipo de sujeto y cómo voy a operar sobre él. Esa es la dimensión del psicoanálisis. Por último, y ya voy cerrando,
La otra gran teoría sobre la modernidad es el barroco. Porque lo que hace de la ciencia moderna, lo que hace la filosofía, lo que registra la filosofía moderna, es decir, lo que hace la ciencia moderna, pero que luego registra la filosofía moderna, es la distinción entre saber y verdad, la manera en que opera el gran otro, y el barroco, la separación entre saber y verdad, la va a llevar a la cuestión del sentido y lo va a trabajar de manera religiosa. Va a introducir el sentido. Y por eso le interesa muchísimo a Lacan todo el arte barroco, porque lo que va a encontrar es un dispositivo diferente para poderse hacer cargo de la división entre enunciado y enunciación, entre saber y verdad, etcétera, etcétera. El psicoanalista va a tener que operar de otra manera con la distinción entre saber y verdad. Entonces, la lingüística, la lógica y la topología, que son anudadas por la antifilosofía, rearticulan saber, verdad y real, y tenemos entonces tres grandes lecciones. La lección lógica, que si leemos, la lección lógica son las tres grandes disciplinas que anudan la antifilosofía, son leer al significante con la letra. Esa es la lección lógica. Mantener la tensión entre transferencia y transmisión, que esa es la lección lógica. Y pasar de la producción del sentido a la orientación en lo real. Y esa es la lección topológica. Voy cerrando. Ahora sí. Que Lacan haya citado, comentado y apoyado en una gran cantidad de filósofos no le hace uno de ellos. Esto es mucho más claro si tomamos en cuenta a quién se dirigía Lacan, a los psicoanalistas. Basta leer un poco de sus seminarios para darse cuenta de cómo se convoca la filosofía para insultar a los analistas. Sus ataques nunca están dirigidos a los filósofos, a los cuales únicamente les merece su indiferencia. Si Lacan insiste en la filosofía, en gran parte es para poner en guardia, para alertar a los analistas sobre la tentación filosófica, suturar al sujeto, olvidar el goce, desentenderse de la castración y de la falla del gran otro. Existen varias estrategias para ello, casi todas filosóficas, pero Lacan también nos indica claramente algunas operaciones filosóficas e incluso algunas matrices básicas. En este sentido, las operaciones antifilosóficas dejan claro su reverso: la amplia gama de operaciones filosóficas para no querer saber nada sobre el sujeto dividido, lo excesivo del goce y el escándalo de la ausencia de la relación sexual. Cuando los filósofos Pascal, Kant, Heidegger, Wittgenstein, el que ustedes quieran, tiene un momento antifilosófico donde se encuentra con el goce, con el sujeto dividido, con la falta del gran otro, con la ausencia de relación sexual, lo que hacen es suturar con un movimiento filosófico, en lugar de darle lugar al instante antifilosófico. Lacan lee de manera estructural la filosofía, es lo que he estado insistiendo. Las operaciones filosóficas insisten en cada sujeto. Por eso es profundamente clínica la antifilosofía. Todas las operaciones que produjo Kant, Wittgenstein, Heidegger, las vamos a ver con los pacientes. Ese es mi punto. Es decir, ¿para qué movilizamos tanto la filosofía? Porque nos vamos a encontrar con los pacientes. ¿Por qué movilizamos tanta filosofía? Porque en nuestro acelerador de partículas vamos a poder desintegrar un átomo filosófico. ¿Qué es un átomo filosófico? El paciente se va a hacer pendejo en el goce, en la división del sujeto, en la ausencia de relación sexual o en el gran otro en falta.
Las enigmáticas expresiones de Lacan a propósito de la filosofía como sueño eterno o raíz indestructible, lo acabo de leer a la letra, dan cuenta de cómo la filosofía siempre retornará en cada sujeto. El analista es el primero que debe estar advertido de ello. Es decir, los psicólogos son súper filósofos. Eso es importantísimo. En Badiou lo van a encontrar. ¿A quién se dirige Kierkegaard? A las mujeres. No se dirige a los filósofos. Cuando hace su antifilosofía se dirige a las mujeres. Cuando Pascal no se dirige a los filósofos, se dirige a los libertinos. Tengan cuidado de la filosofía. Kierkegaard les dice a las mujeres: tengan cuidado de la filosofía. Lacan le dice a los analistas: tengan cuidado de la filosofía. ¿Quiénes son los grandes filósofos? Los psicólogos. Son quienes suturan todo el tiempo el momento antifilosófico. El analista es el primero que debe estar advertido de ello. Digámoslo de una vez y por todas. Todo analizante es en el fondo un pequeño filósofo. Y es justamente aquí donde reside toda la importancia clínica de la antifilosofía. No se trata únicamente de que la antifilosofía nos entregue su resultado mediante un ingenioso arsenal matemático o que sea uno de los remedios para la transmisión del psicoanálisis en la universidad. La antifilosofía es profundamente clínica. Al final de un análisis, para hablar como Jorge Alemán, psicoanalista argentino que reside en España, la existencia hablante, sexual y mortal ya no se engañará tan fácilmente con las coartadas filosóficas. Estas son identificadas simultáneamente por una operación inversa antifilosófica. Se trata del anverso del amo, discurso homólogo a la filosofía. Si quieren, en las preguntas puedo desarrollar un poco cómo el discurso antifilosófico es el discurso del analista y el discurso filosófico es el discurso del amo. Que además es la homología del inconsciente, o sea, el inconsciente es filosófico. Descartes, por ejemplo, es el nombre de que existe un garante, el otro, mediante el cual el sujeto está constituido y alienado, y además está condenado a habitar entre el enunciado y la enunciación. Esto se revela a través de la lectura antifilosófica. Pero Descartes también deja ver su reverso, su operación filosófica de raíz indestructible que invita al sujeto al sueño eterno. La promesa de encontrar la esencia de la mente en las neuronas. La ilusión de que uno se encuentra a sí mismo, el talismán de la individualidad que todo lo puede porque es dueña de su ser. En cada análisis se puede verificar la tentación filosófica de realizar un acto a condición de que el saber disipe toda duda y lo autorice. Su reverso es la apuesta antifilosófica de Pascal. El obsesivo, por ejemplo, es aquel pequeño filósofo que busca un garante en todo saber que asegurará el éxito de su acto. Es decir, Pascal te dice, la lección antifilosófica de Pascal es: no puedes desprender un acto del saber. Es una tentación filosófica primero discernir todo el saber para poder tomar una decisión. ¿Cómo? Ponme un ejemplo concreto, Carlos. Voy a decidir con quién casarme hasta que vean las características de cada una de las chavas con las que me laten o no me laten. Nunca se puede desprender un acto de un saber. Es lo que está diciendo Pascal. Digamos que ilusoriamente sus indagaciones filosóficas y argumentaciones sofisticadas para elegir exitosamente su profesión ocultan el hecho de que todo acto carece en último término de garantías. Pero hay algo más. Esta acumulación de saber se basaría en un último supuesto. En el neurótico y en el filósofo se elige entre qué ganar y no entre qué perder, o incluso que la elección es posible por la pérdida misma. Usted elija entre la mujer que le guste, no va a elegir entre las 3 chavas con las cuales ganar, sino que elegir una significa que ha perdido a 2. Momento terrible para cualquier paciente. Pero peor, usted va a elegir entre esas 3 mujeres porque de entrada ya perdió. La soltería es una pérdida entonces. Pascal es el nombre de ese insensato acto carente de garantía que muestra la pérdida como la condición misma de toda apuesta. Toda decisión en el fondo es apuesta. Ausencia de saber como resorte mismo del acto. La dimensión de la pérdida, la renuncia al goce, dividen el sujeto en la apuesta pascaliana que se presenta en todo analizante. Para la filosofía no hay
sino un despertar particular. Cada operación antifilosófica nos muestra una manera en que aparece la tentación filosófica en la clínica. Es por ello que la experiencia del análisis comporta un atravesamiento de la filosofía, un despertar otro. Muchas gracias. Se escucha, ¿eh? El micrófono se está grabando, pero no se está grabando. Muy bien. Me pareció bastante instructiva esta charla, solo que me parece como una especie de área de incompetencia en entender qué implica la antifilosofía, porque si recordamos como un poco a lo que nos dice Deleuze en qué es la filosofía, nos dice más o menos que una filosofía no contraria a nadie no puede llamarse filosofía. Entonces, hablar de antifilosofía me parece que sería como pronunciar o expresar un pleonasmo. La filosofía, por naturaleza, siempre ha sido antifilosofía, siempre ha sido contraria a alguien y también siempre ha tenido en sus elementos como estos vacíos, desde incluso a las metafísicas más absolutas, también como pensando en Kant, que siempre hay como un fenómeno ahí que no puede ser como captado y pues un fenómeno y se oscila de alguna manera y entendiendo el vacío. También todo el ejercicio de Sócrates pues era un ejercicio de desentenderse. También, bueno, y así podría ir como con los grandes pensadores absolutos, que también hay ciertos elementos como Kierkegaard, ¿no? Que lo real es lo personal, que ahí sí es como muy característico, pero solamente era hacer mención de ello. Es como no encuentro en este momento, y yo sé que la crítica directa de este enunciado va a los analistas, no a los filósofos, pero también me hace que pensar que está como no viendo una naturaleza que siempre se dio en la filosofía, que es la de la profanación. El filósofo nunca, yo creo que fuera como un poco ingenuo que un filósofo se pondría a hacer una apología de la filosofía. Siempre ha sido un profano de su misma tradición. No sirve en el Estado, no sirve en la Iglesia y no se sirve en sí misma. La antifilosofía no es para Lacan. Es decir, el problema es ¿por qué Lacan escogió el término antifilosofía? Es bien interesante, eso no lo dije. La antifilosofía no la inventó Lacan, la inventaron unos sacerdotes en Francia contra los filósofos ilustrados. Era el movimiento contrario, era la respuesta a la enciclopedia de Voltaire. La discusión entre fe y razón no es cualquier cosa, porque lo que estoy diciendo es que la antifilosofía aclara las relaciones entre filosofía, ciencia, religión, arte. Entonces, la discusión entre filósofos ilustrados y antifilósofos católicos es una bandera que retoma Lacan. ¿Por qué? Porque cuando los antifilósofos católicos querían echarle mierda a los filósofos ilustrados, lo que hacían eran un tipo de folletos donde divulgaban el pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de D'Alembert, en todos los pueblos de Francia. Fueron sus principales promotores para echarles mierda. Es bien interesante entonces el movimiento de Lacan. A ver, ¿para qué quiero aclarar todo esto? Que ¿se dan cuenta? Es bien interesante. A ver, mi problema es que cuando Lacan utiliza el término antifilosofía, utiliza el término anti, que produce más confusiones de las que aclara. Vamos a decirlo claramente. La topología de la antifilosofía no es una vectorización encontrada.
Vamos a decirlo claramente. La antifilosofía, esta es la filosofía, esta es la antifilosofía. No es un encuentro, no es un choque, no es un contra. Tampoco es un anti en el sentido de una oposición. Quisiera saber cuál es tu fuente para entender qué es filosofía y si me puedes expresar qué es filosofía. Lo estoy diciendo. Es decir, mi fuente para saber lo que es antifilosofía es este texto de quizás en Madsen, pero además uno puede discernir en Lacan. Ese es el mismo problema. ¿Dónde dice Lacan lo que es lo real? Hay que leer muchísimos seminarios para poder discernir qué carajos está entendiendo por lo real. O sea, que mi referencia es la obra de Lacan. ¿Va? Pero lo puedes encontrar quizás en Madsen. Pero filosofía, ¿qué es filosofía? Para Lacan, ¿qué es filosofía? Ese es tu problema. Porque a lo que me parece aquí filosofía, cuando hay un vacío, eso decías, como que empieza a tejer. Como teje y como no encuentra que hay esa ausencia. Pero en la filosofía siempre esa ausencia se ha presentado. En una, como el entendimiento. Y también en Heidegger pues, es como muy claro, ¿no? Como este ser que siempre, al momento que predico, como se oculta. Pero siempre te ha habido cuenta de que hay algo que no puede acceder. Pero a pesar de ello, como trabaja de alguna manera con lo que tiene. No es que sea como una ciencia que quiere como abarcarlo y congelar la vida. Aquí me parece esa lectura, me está dando lectura de la filosofía como algo que congela la vida, que no da cabida a la ausencia. Y el vacío es un elemento que siempre se ha presentado en la filosofía y que obviamente con filósofos franceses como contemporáneos, como Foucault, Deleuze, es base, ¿no? Es como el nuevo producto del mercado que se está como movilizando. Déjenme aclararlo. Si quieren entender la antifilosofía desde el punto de vista filosófico, hay que leer a Badiou. Si quieren entender la antifilosofía desde el punto de vista psicoanalítico, es lo que acabo de hacer el día de hoy. ¿Cómo funciona la antifilosofía para los filósofos? ¿Y cómo funciona la antifilosofía para los psicoanalistas? Para los psicoanalistas ya se los expliqué. ¿Va? En todo caso, y hoy te explico lo de Badiou, ¿sí? En todo caso, la topología de la antifilosofía no es la del encuentro, es la de la travesía, con una torsión de un cuarto de vuelta. ¿Qué significa eso? Recuerden cómo terminé mi intervención el día de hoy. Hay que atravesar la filosofía y hacer una semitorsión de un cuarto de vuelta adentro de la propia filosofía para encontrar el movimiento antifilosófico. Es bien interesante esta figura topológica, porque si uno da una vuelta de 360 grados se llama revolución. Piensen matemáticamente, y si das 360 grados es una revolución. O sea, revolucionar significa llegar al mismo lugar. Además es una frase irónica de Lacan. Las únicas revoluciones son las de los astros, dice Lacan. Si uno da una vuelta de 180 grados, está en oposición. ¿Qué es lo subversivo? Lo subversivo es una vuelta de 90 grados. Cuando se dice todo el tiempo de los lacanianos, cuando hablamos lacanés, Lacan subvirtió. ¿Qué significa subversión en Lacan? Desde mi lectura es dar una torsión de 90 grados. Porque la torsión de 90 grados introduce una figura inestable que es el movimiento galileano, kepleriano. Se introduce una figura inestable. 180 grados y 360 grados son figuras estables. 90 grados es una figura inestable. ¿Dónde la encontramos? En los 4 discursos de Lacan. Es un cuarto de vuelta, dice Lacan. Se entiende entonces que no es este enfrentamiento. Significa que para los psicoanalistas hay que atravesar la filosofía, pero también los pacientes, los analizantes, atraviesan filosóficamente los problemas y lo que hace, que eso es todo un asunto. ¿Por qué confiaría un filósofo en el amor al saber depositado en el otro? En todo caso, ¿puede un filósofo amar la verdad suponiéndola en otro? Es la transferencia. Es una locura que es bien interesante, porque cuando los que vayan a ir al seminario sobre la libertad, voy a explicar claramente cómo funciona eso. Hay toda una teoría sobre el lenguaje en Lacan que va a discutir con los sofistas. Es decir,
que cuando decimos una cosa, aparece en la palabra el símbolo como tésera. ¿Qué significa? Recuerden que címbalon significa que es una medalla o una moneda que se rompe en dos y que se tiene que integrar. Lo voy a decir, lo adelanto para los del seminario, pero significa que cuando hablamos siempre decimos menos de lo que queremos y más de lo que queremos. Y que una parte, es decir, el acto fallido, cuando no recuerdo un nombre, tengo la certeza de que no es ese nombre. Entonces, esa certeza, es un movimiento cartesiano, ¿dónde se deposita? En un sujeto supuesto saber. Entonces, la operación antifilosófica es depositar esa certeza de saber en un otro vía la transferencia. Y ese es un acto inaudito para un filósofo. ¿Se entiende? Para que alguien hable a un analista y le diga, quiero ir con usted a análisis, significa que hay un punto en donde la certeza se la deposita a otro. Y esto en el psicoanálisis con niños es importantísimo. Porque cuando el padre o la madre si dicen, yo no sé, pero existe otro que sí sabe, en ese momento se instala la transferencia y es la posibilidad de que un niño vaya a análisis. Es súper importante. Ese tipo de cosas son las que le interesan a Lacan. A Lacan no le interesa discutir con los filósofos, ¿se entiende? Ahora sí, ¿se entiende entonces que hay que atravesar la filosofía para dar un cuarto de vuelta? Esa es la figura topológica. Adentro de la propia filosofía, si se lee bien, hay una semitorsión que posibilita leer los momentos antifilosóficos que sirven para un analista. ¿Para qué le sirve la antifilosofía a un filósofo? Esa es la gran pregunta. Para la palabra Dios, no para Lacan. Lo voy a dejar en suspenso. ¿Tienen más preguntas? Sí. Yo, de entrada mencionaste a Coirel y me parece muy acertado lo que propone de que para crear una revolución científica siempre es importante crear un nuevo lenguaje de la realidad. Ahora bien, si situamos el psicoanálisis como si fuese una teoría y nos vamos un poco más hacia el futuro, como el siglo XXII o siglo XXIII, ¿cuáles serían esas partes no resueltas del aparato conceptual que estarían todavía por formularse? Porque de repente pareciese ser que están hablando de un sistema que ya está totalmente cerrado. ¿A quién apelarían? ¿A la matemática, a la física o a la filosofía otra vez? Lo primero que quiero decir es que el psicoanálisis no es una teoría, es una práctica. Y eso es bien importante porque a la altura del seminario 17, Lacan va a plantear, es bien interesante, por eso les digo que Lacan lo que se planteaba no era tanto, hay otra forma de leerlo. No se preguntaba tanto si el psicoanálisis es una ciencia o no, sino que es una ciencia que incluye el psicoanálisis. A la altura del seminario 17, lo que Lacan discierne es que la religión, el arte, la filosofía y el psicoanálisis, pero también la ciencia, son prácticas. O sea, que no es discernir, en términos más marxistas es una praxis, no es posibilidad de separar teoría de práctica. ¿Me siguen? Es decir, que la forma de teorizar es una forma ya de hacer práctica. No me voy por la tangente. ¿A dónde vamos a apelar, por otro lado? Sí queda claro que es una práctica. El psicoanálisis es una práctica que tiene todo el tiempo que estar contestando en términos de challenge, o sea, de cuestionar, de minar sus propios supuestos teóricos. Todo el tiempo, ¿con qué? Con la práctica. Pero también a veces introduciendo figuras inestables. Es decir, es la topología en un momento. ¿Va? Pero no me voy por la tangente. Todavía no me voy por la tangente. ¿Qué es lo que en el siglo XXII va a hacer eso? Es decir, los psicoanalistas lacanianos nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la psicosis ordinaria? Por ejemplo, ¿es el autismo una cuarta estructura? ¿Qué implica, por ejemplo, Massimo Recalcati en Italia se pregunta, los nuevos tipos de síntoma no son síntomas dirigidos al gran otro, sino que están holofraseados. Eso implica que no hay una instalación del inconsciente, sino que funciona más bien como el perro de Pavlov. ¿Cómo incide el psicoanálisis en algo del orden, no tanto del síntoma, sino del efecto psicosomático? Para decirlo claramente, los psicoanalistas nos seguimos preguntando cosas
porque en la práctica nos estamos encontrando con nuevos síntomas que no se extinguen con el conocimiento que teníamos antes, básicamente. Pero esos síntomas y esos datos que recogen en la práctica es prácticamente lo contrario de lo que está diciendo Coiré. No. Sí y no en un punto. Es decir, olvido el nombre del mejor lector de Coiré en Francia, pero él, la figura que propone para Coiré es un platonismo experimental, que no es tan sencillo. Lo propuse de manera muy sencilla, que es la introducción simplemente de figuras inestables, ¿sí? De un nuevo lenguaje y ya, pero que se pone a prueba en el experimento. Los datos empíricos son contrastados con la nueva figura introducida. ¿Qué es lo que hacemos los psicoanalistas lacanianos? No es lo mismo pensar la psicosis desde el punto de vista del nombre del padre, ¿sí? Del aparato de escritura que es el esquema R y el esquema I, que es una topología de superficies, que pensarlo a partir de los nudos borromeos y de la teoría de trenzas. Si uno lo piensa desde la teoría de trenzas, que es otra figura inestable, diferente a la de la topología de superficies, entonces se puede pensar la psicosis ordinaria como un ir más allá del padre sirviéndose de él. Son dos figuras inestables que además se contrastan todo el tiempo en la experiencia clínica. Esa sería mi respuesta. Lo que sí es que en el siglo XXII los psicoanalistas tendrían que estar advertidos de que no son los nuevos casos los que van a transformar la teoría, ni la práctica. Nomás una observación, es que a Sí. veces yo tengo algunos años leyendo como a Lacan y a los eslovenos, y a pesar de eso no dejo de lado la sospecha de que da la impresión de que Lacan puede responder a lo que le avienten, ¿no? Que prácticamente peca de aquello de lo que Hegel en su tiempo pues, fue acusado, ¿no? De panofisista, en el sentido de que así como se decía que el concepto podía resolver absolutamente todo, podía abarcar absolutamente todo, que era un monstruo que devoraba todo, y la dialéctica en ese mismo sentido podía resolver todas las contradicciones a través de la Eugenis, por ejemplo, a través de la astucia de la razón, por ejemplo, y me da la impresión de que el lacanianismo soporta prácticamente cualquier tipo de crítica, ¿no? Desde cualquier tipo de campo teórico. Parece que siempre tiene una respuesta ahí guardada. Por ejemplo, me llama mucho la atención. Pero ese es Zizek, ¿eh? Sí. Zizek, el Zizek de los 90, en una entrevista dice: mi idea era crear una suma teológica lacaniana, responder a todas las preguntas del mundo actual a través de Lacan. Es una locura. Claro, pero, o sea, alejándonos un poquito a lo mejor de la interpretación que hace Zizek, y que es, creo yo, la que se ha popularizado en los últimos años, ¿cuáles serían como los límites, si es que los tienen? O me gustaría en particular poder, si tienes referencias que me puedas recomendar para... Hay que leer a la gente de la École Lacanienne du Psychanalyse. La gente de la École Lacanienne du Psychanalyse va a decir, perdón, lo voy a decir groseramente, ya dejen de jalarse la lacaniana, no pueden explicar todo, el psicoanálisis es para la clínica y punto. No tendría por qué explicar la política, no tendría por qué explicar, no es una cosmovisión. No es una cosmovisión. Que de repente pareciese ser que sí lo toman así. Bueno, no sé si eso fue lo que yo transmití el día de hoy. No. Lo que yo quise transmitir, no lo que quise transmitir, lo que transmití ya lo transmití. Eso, la recepción que ustedes hagan es el asunto suyo, pero puedo rectificar en un punto. Cuando digo que el psicoanálisis lacaniano, o que más bien que Lacan moviliza saberes de todo tipo, es para poderse aclarar la clínica. No le interesa sermonear a los filósofos, sermonear a los artistas, sermonear a los... No. Lo que le interesa es, ¿qué hago? Es decir, otra vez, movilizar todo eso en el dispositivo del diván. Uno se puede encontrar con cosas clarísimas en donde se sustituye la verdad por el sentido, tal cual, que es una operación religiosa que le interesa a un psicoanalista en la medida en que eso le puede discernir cómo operar para desintegrar un átomo de Gaussian, básicamente. Sí, y luego tú, a ver si quieres. Yo tenía preguntas como
la última intervención de hecho tiene que ver más o menos con algo que me había dado como inquietud. Y es el hecho, por ejemplo, de toda la exposición que haces, por ejemplo, de la topología, ¿no? Y hablas, por ejemplo, de una estructura toroidal, y hablas de los intramuebles, etc. Que son elementos que están extraídos de una ciencia formal. Entonces, en el fondo, todas estas son como estructuras pues, formales, tal cual, que se están usando para explicar, digamos, como un fenómeno de la naturaleza, por decirlo en algunos términos. Pero ahorita, por ejemplo, se llevó al extremo al hablar como de un correlato con las vueltas, ¿no? Y se habló, por ejemplo, de hablar de una subversión reflexiva en 90 grados, ¿no? O sea, ya incluso se le pone como una cantidad, se cuantifica, ¿no? Entonces, pues huele... Es cualitativo, ¿eh? No es cuantitativo. 90 grados no es cualitativo, es cualitativo. 90 es grados. Un cuarto de vuelta. No significa, no es la medición, sino es el tipo de torsión. Claro, porque estamos hablando de topología, ¿no? Y la topología por definición no tiene medidas. Por definición no tiene medidas. Pero sí tiene estructura formal. Sí tiene estructura formal, pero no medidas. Entonces pareciera ser una interpretación que se hace de la estructura formal para explicar un fenómeno psíquico, pero es que huele a analogía, o sea, por todos lados, ¿no? Como no... y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando explicaste lo que toma Lacan, los operadores de la lógica simbólica, por ejemplo, el cuantificador existencial, para hacer la correlación de esencia-existencia, ¿no? De ser y existir. O, por ejemplo, que está bien curioso, el de la elipse de Kepler, ¿no? Que, bueno, aquí se describe una estructura que se descentra y además hay un vacío bien conveniente para Lacan, ¿no? Que hay un vacío, es el como el pensador del vacío, etc. Entonces, mi pregunta va hacia... O sea, si esto es una analogía, yo diría evidentemente... Por analogía estás entendiendo que es un dispositivo sofístico. No, precisamente. De hecho, justamente lo que a mí en lo personal me interesa el psicoanálisis es como llegar al límite, no quiero decir epistemológico, pero sí en el juego como del conocimiento del saber humano, en el que por la misma experiencia clínica, es decir, los resultados del proceso psicoanalítico, pareciera darle a la analogía un estatuto, pues sí, epistemológico, como de saber, que es justamente como saber no sabido, pero eso resulta, para mí, al menos problemático, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto en el que la analogía se puede considerar conocimiento, ¿no? Perdón, pero cierro así, o sea, ¿cuál es el fundamento de todos estos procesos analógicos? ¿Qué es lo que le permite a Zizek explicar la existencia humana con el Kinder Sorpresa, ¿no? La botella que Coca-Cola. Porque tú escuchas a Zizek y dices, claro, es una analogía bien hecha. Y si me dejas complementar una parte de lo que estás diciendo, hace ratito, bueno, siempre también me ha causado sospecha este rechazo hacia la hermenéutica, ¿no? Y tú sabes que desde la hermenéutica sí se le da un lugar incluso central a la analogía. Pues eso era lo que quería preguntar, sí. Porque por ejemplo tienes la obra, no sé si la conoces, la de Beuchot, ¿no? La hermenéutica analógica, que me parece súper interesante y que creo que con el psicoanálisis tendría ahí un diálogo pendiente que, pues al menos desde la filosofía y desde el mismo psicoanálisis, pues sería interesante revisar. Entonces mi pregunta es por dónde, no sé si dónde, cuándo, cómo, pero mi pregunta es por el fundamento de la analogía, o por el que yo sé que es la práctica, pero eso es donde me interesa escuchar de los analistas sus reflexiones, porque yo no hago análisis, ¿no? Entonces, mi pregunta es por esta cosa tan extraña de que es que la teoría parecía ser la práctica, o que se hace en la práctica, o que cada vez que voy a analizar tengo que hacer una nueva teoría para este sujeto con sus propias analogías, etc. Entonces, pues no sé si estoy preguntando por el estatuto epistemológico, sí. Yo creo que sí. También tenía esa pregunta. Pero, pues sí, eso sería bastante bien interesante, porque ¿cuál es la distinción entre el uso del Kinder Sorpresa o el Tamagotchi o el Worst Case Survival Handbook, o que son elementos de la cultura pop que utiliza Zizek, que son ilustrativos, ¿no? Pero las matemáticas, por ser escritura, ciernen. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de epistemología se juega en las matemáticas? Para decirlo de otra manera, más claramente, ¿qué es lo que fundamenta? A ver, si se sabe la historia de Kepler. Kepler utilizaba
geometrías clásicas, ¿sí? Y de pronto encuentra la elipse. Pero ¿qué pasó? Tycho Brahe, nombre impronunciable en danés, tiene un observatorio que le paga el rey de Dinamarca, y él tiene en los cuadernos apuntado todos los datos de 5 o 10 años de cómo se mueve Venus, Marte, bla, bla, bla. Tienen todos los datos empíricos. Kepler va directamente a Copenhague y le dice, móchate con tu cuaderno, ¿no? Y entonces le dice, es que si yo te doy mis datos, tú te vas a hacer famoso y a mí me van a olvidar. Cosa que pasó. ¿Qué pasó? Se muere. Kepler sabe que muere, va con la esposa y la esposa le da los cuadernos. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que introducir una figura inestable que le permite ordenar los datos empíricos de una manera diferente. Y no es analogía. Es decir, que Lacan lo que considera es que cuando tú introduces estas figuras como el grafo del deseo, el esquema R, el esquema I, la topología de nudos, ¿sí? El falo como raíz cuadrada de un número negativo, todo este tipo de cosas, lo que hacen las matemáticas es que tienen un uso no analógico, que cierne lo real, y tiene que ver con Coiré. Precisamente, pero no es un kinder sorpresa, porque el kinder sorpresa permite toda una lectura hermenéutica, y ahí sí está la analogía. Por supuesto, pero más bien sería una analogía más sutil, ¿no? Más sofisticada. ¿Tú crees que Kepler utiliza? Yo no estoy hablando de Kepler, estoy hablando de Lacan. Es el mismo movimiento. Pero se refiere del recurso. Justo, es el ejemplo perfecto. De la historia de la ciencia. Kepler usa la elipse para demostrar una cuestión empírica, física, demostrable, constatable, con datos, tal. Ahí no hay analogía. Ahí hay un uso bien acoplado entre un aparato formal y un sistema de observación. Agarra un chiste, Hay correspondencia, que es agarra un chiste, una formación, un síntoma, y léelo con el grafo del deseo, y es lo mismo. Está probado. No, yo sé, yo no estoy cuestionando la efectividad de los recursos matemáticos que hace Lacan, como los de la topología o la lógica simbólica. Al contrario, pues la clínica demuestra que es un saber pues fundado en la misma práctica, como Kepler, que descubre con los datos de Tycho la relación elíptica de los movimientos de los cuerpos celestes. Pero, ¿tú sí me entiendes? No es lo mismo lo que hace Kepler ahí que lo que hace Lacan al tomar una estructura formal de la topología y explicar cómo funciona el Edipo. Es diferente lo que se está haciendo. No. Porque cuando tú agarras la estructura toroidal, aclaras cómo al menos se necesitan 2 demandas para producir un deseo. Pero es como aclarar la estructura capitalista con el kinder sorpresa. Sí, porque no hay correspondencia. No hay correspondencia, ¿cómo se podría decir? Unívoca. Yo podría interpretar con otra estructura. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Como si metes otro, ¿cómo le llamas? ¿Elemento qué? Ajeno. Una estructura inestable. Puedes hacer como... Puedes encontrar la forma de explicar los mismos procesos psíquicos con distintas estructuras topológicas. O al revés, una misma estructura topológica. Con el toro también, si me pongo creativo, podría explicar tanto las vueltas del deseo en relación con el objeto del deseo, el objeto A, como podría explicar, pues, qué sé yo, ¿no? La entrada del gran otro, lo que sea, prácticamente. No lo creo, porque si tú estudias seriamente topología, vas a ver cómo la estructura del cross-cap es la estructura del fantasma. Es que precisamente, si yo esto se lo explico a un matemático, experto en topología, se va a empezar a reír y sacar de pedo, como ¿de dónde sacas eso? Por ejemplo, yo podría decir que algunos de los elementos que utiliza Lacan para leer a los filósofos, un filósofo, aquí tenemos un kantiano que tiene 30 años leyendo a Kant. Cuando yo le digo, profe, lea esto que dice Lacan sobre Kant, me dice,
no tiene absolutamente ningún tipo de coherencia. O sea, es como el ejemplo, digo, también estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy dudando. Pero no le pasaba eso a Deleuze. Es decir, ¿pero de dónde chingado se sacó ese Nietzsche? Sí. Claro, pero ahí, por ejemplo, a ver, no es fácil que haya equivocidad haciendo exégesis de algo conceptual. Justamente lo contrario. Números, justamente lo contrario. Las matemáticas y la topología apuntan a reducir los equívocos. Justo, estoy de acuerdo, pero lo que yo planteo es que, o bueno, pregunto, porque en realidad era pregunta, ¿no? Porque a mí me parece que no lo logra. Tú dices que sí, entonces pregunto cómo es que sí lo logra, ¿no? Puedo dar otra respuesta. Si yo estuviera dando una conferencia sobre física cuántica y les digo que el átomo, pues sí, ahí está demostrado y les pongo fórmulas matemáticas, nunca me preguntan, a ver, explíquenos claramente cómo funciona y a ver. Y sin embargo, a los psicoanalistas nos dicen, a ver, explíqueme su acelerador de partículas, pero en 2 minutos, porque si no, ¿cómo? ¿Me explico? Sí. O sea, tendríamos que tomar probablemente un curso de 1 año para que pueda mostrarte eso y ya me puedes decir, bueno, pues tal vez sí o tal vez no, pero es lo mismo. Es decir, como físico, si de verdad quieres cuestionarlo, tendrías que tomar un curso de 1 año o de 3 años para poder entender ese punto que te quiero mostrar. Sin embargo, está legitimado para un físico y para mí no, como psicoanalista. Entonces, a mí, respóndeme ahorita, Carlos, exactamente por qué la topología, el uso que utiliza Lacan no es analógico. No me van a permitir decir eso. Pero si nos puedes pasar referencias, eso nos facilitaría bastante. Pues también, pues si es algo muy, ¿no? pues obviamente es como complicado, ¿no? Pero Sí. pues, por ejemplo, yo te veo a ti y tú como, estoy bien seguro que sí, ¿no? A mí me da la impresión de que eso es por la experiencia clínica. Que yo, pues, lo que leo, lo que he vivido, experimentado, es lo que te da la certeza de la veracidad de la teoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hasta ahí estaríamos de acuerdo. Yo no tengo esa experiencia clínica. Lo que a mí me incomoda es que si un físico viene y me explica su sistema formal y su correlato, su relación con la experiencia empírica, a mí me queda claro y no necesito preguntar un fundamento porque hay univocidad sin campo a nada. ¿Cómo sabes? Hay una cuestión de creencia ahí, ¿eh? ¿Verdad? Yo quería hablar de Sí. Sí. De hecho, mi comentario iba también con Hipatria de Alejandría. De alguna manera se dice que también introdujo la elíptica, ¿no? Antes que Kepler, y la mataron, ¿no? Porque introducir esa figura geométrica produce un afecto social, ¿no? A nivel de la creencia. El planteamiento de Galileo, Kepler, Copérnico, Giordano Bruno, también fueron a la hoguera, ¿no? O sea, lo que vienen a introducir, y yo me quedo con esto en la conferencia, es descentralizar y introducir un campo de lo vacío, ¿sí? Inclusive yo entiendo Lacan que lo real tiene que ver precisamente con eso que no tiene sentido, que se impone, que es insolente, que no hay una explicación y que inclusive no se puede predecir, ¿no? Entonces pensar el psicoanálisis teórico y diciendo, escucho, ¿no?, en la propuesta de la maestra Carla, ¿no?, de decir, en tanto tiempo, ¿con qué van a refutar? ¿No? ¿O con qué van a llenar ese vacío? Pues precisamente es en la antifilosofía, ¿no?, que se sostiene esa incertidumbre, ese vacío por el cual no se puede predicar nada del sujeto, que es lo que le interesa a la clínica también al psicoanálisis, ¿no? No predecir, no dar cuenta de lo que va a ser el sujeto. Pienso en la lógica de Popper, ¿no? O sea, Popper critica el psicoanálisis precisamente este principio de refutabilidad, pero no tiene, o más bien, no tiene sentido desde este planteamiento antifilosófico, porque Pascal, ¿no?, se asoma, o metafóricamente lo digo, al vacío, pero se asusta. O sea, Descartes se asoma a la duda, pero pone a Dios, porque Dios no engaña, porque si Dios engaña, se duda
duda de todo y hasta de uno mismo, y no sé si han hecho ese ejercicio, es bastante angustiante, ¿no? ¿Por qué? Porque el Dios de Descartes no engaña, mientras que el Dios de Schweber sí engaña. Estas memorias que escribe y que lee Benjamin, ¿no? Y que la filosofía también le interesa, ¿no? Pero es que pareciese ser que carece de irrefutabilidad, precisamente. Sí, efectivamente, eso es sostener el vacío. Pero por eso estamos preguntando, ¿cómo? Es que, A ver, va. ¿cómo pueden irse a Algo que dormir? no se refuta es un dogma. No iría tanto en ese sentido de dogma, sino que impresionante, qué increíble que haya una práctica. Thomas Kuhn tiene otra propuesta epistemológica que no tiene que ver con la refutabilidad, sino que está pensando en términos de paradigmas, ¿no? O sea, pero es otro planteamiento. Pero, si se lee desde la Históricamente, aquí también, por ejemplo, ¿cuál sería el próximo paradigma que vendría a refutar No lo el sabemos. psicoanálisis? Se tiene que saturar, también tiene una temporalidad, no es inamovible e irrefutable. Nadie dijo eso. A ver, hay un punto importantísimo. Quiero retomar esto. El asunto está en que cuando tengo la impresión de que cuando se me pregunta como la analogía o cómo se esto va más por el lado de la exactitud que de la cuestión de los efectos de verdad. Por la exactitud. Y esa es decir, que la forma de relacionarse científicamente en términos de adecuación de la palabra con la cosa, la definición de verdad tradicional, en la ciencia moderna aparece como exactitud. ¿Cómo sabemos que corresponde la figura con esto? Cuando Lacan se empieza a mover a una teoría pragmática de los 4 discursos, lo que le interesa, y tiene que ver con el estatuto de interpretación. Una interpretación toca a lo inconsciente como algo referencial o produce un efecto de oleaje. Es un problema, y Lacan va a decir, produce efectos. Se sabe que se tocó algo del orden de lo real, no por su relación con la verdad, sino por el efecto que produce de oleaje. ¿Qué es lo insensato? Y hay que leer el libro de Bárbara Kazan sobre Jacques el sofista. ¿Qué es lo insensato de la sofística para la filosofía? No es tanto que cobre por convencerte de una cosa o de la otra, no es tanto que persuada, sino que la locura para Bárbara Kazan, y que también es la postura de Lacan, es que la palabra crea al ser. Es bien fuerte eso. Entonces, para responder esta pregunta, no es inamovible, no hay un dogma inamovible, no tiene que ver con un dogma inamovible. Es decir, para decirlo en términos muy clínicos, en psicoanálisis no se trata de que uno encuentre su deseo para ser feliz, porque el deseo no es una cosa que esté ahí ya dada, sino que se produzcan efectos de oleaje. ¿Qué significa eso? Lo voy a decir ahora sí claramente. No se trata de que uno sea feliz en psicoanálisis, sino de que uno cambie el concepto que tenía de lo que es felicidad. Y eso solamente se produce por efectos. Hay una pragmática, Lacan termina siendo más un sofista pragmático. Es psicoanalista, ¿no? Por definición es un... Pero si no lo dices en términos peyorativos, no, para nada. Es bien interesante. A mí me parece, o sea, que el dogma está en el psicoanálisis como en la filosofía. Más. Sí, o sea, el dogma no es carente de la filosofía, ¿no? El psicoanálisis, por supuesto que puede estar adoctrinado, y la filosofía también puede estar adoctrinada. Pero ya se pinta como riña, ¿no? Entre filosofía y Eso es muy interesante. Entonces, deja. O sea, está ahí en el discurso. Es más, yo también diría que el psicólogo puede ser antifilósofo. En cierto modo, cuando hace ciertas críticas, ¿no? O sea, no es ni siquiera por una cuestión ahí... Pues es que el filósofo mismo es antifilósofo, ¿no? Voy a decir algo rápido. Un momento antifilosófico que luego satura con su desarrollo filosófico. Desde la definición que estoy dando, sí. Pero a ver, termino rápido, ya para... Si nosotros metemos en una teoría referencial, de si esa analogía no, en términos referenciales, se produce un momento no dialéctico. Nos vamos a estar confrontando y no hay forma dialectizable para pasar a otra cosa. ¿Se entiende? Pues eso es lo que está pasando ahorita. Por eso es lo que... Entonces hay un momento no dialectizable y eso es una forma de subjetivación.
Es una forma de subjetivación. Sí. Lo que le interesa a Lacan es cómo no nos tropezamos con momentos no dialécticos. Cómo dialectizar algo en donde se juegue el vacío, el goce, y que eso posibilite pasar a otra cosa. ¿Me siguen? Y termino con esto. Badiou hace el mismo uso de las matemáticas que Lacan. El mismo. Pero Badiou formaliza. Tiene una Lacan también. Lacan también. Es que ese es el asunto. ¿De dónde aprende Badiou a formalizar? De Lacan. Lo dice todo el tiempo. Entonces, si uno agarra los nudos borromeos y los nudos y los empieza a hacer, hay un uso no metafórico, no analógico de eso. Uno muestra cosas ahí. Y lo mismo ocurre con, ¿qué es lo que decías tú, Abril? Que es súper interesante. Cuando Pascal se encuentra con ese horror ahí del vacío, ¿cuál es la gran lección de la antifilosofía para los filósofos? Ahora sí lo digo, regresando a la cuestión. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la ontología está agujerada? O, en otros términos, que la ontología última no es el uno, sino la multiplicidad de múltiples vacíos. Eso es la lección antifilosófica que Badiou introduce en la propia filosofía. Es decir, que la teoría de conjuntos de Cantor lo que permite es una ontología que no pueda basarse en el uno. En otros términos, como si uno escribe, y hay que escribir, y eso es lo que estamos mostrando, si uno escribe la prueba del transfinito, cómo uno puede escribir todos los números, y a partir de escribir todos los números hasta el infinito, puede aparecer un número que no estaba inscrito ahí, es una locura. Es el encuentro también con el vacío. O sea, el propio, ¿qué es lo que decía Cantor? Lo veo, pero no lo creo. Cuando demuestra por escritura, cuando él ve por escritura que se puede producir un número más después de que se escribieron todos los posibles, dice, lo veo y no lo creo. Para Badiou lo que le interesa del acontecimiento es justamente que la antifilosofía le mostraría cómo hacer filosofía que se pueda confrontar con el vacío, con el goce, con la falla del gran otro. Esa es la gran idea de Badiou. Y para él solamente se puede hacer a partir de las matemáticas. Lo podemos discutir terminando aquí, pero yo daría por cerrar la conferencia.